Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. El 21 de noviembre de 2015 se registró un hecho totalmente inusual en las costas del municipio de Playas de Rosarito. Un barco militar fue hundido intencionalmente ante la vista de miles de personas. La intención, crear nueva vida en el fondo del mar. Este acontecimiento, que reunió autoridades de los 3 niveles, inició como un sueño que parecía totalmente descabellado, pero que, como pudimos ver, se hizo realidad. Y hoy, 6 años después, los mares de nuestro estado están cambiando gracias a esa iniciativa. Nuestro invitado de hoy es precisamente quien tuvo ese sueño y lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Está con nosotros Francisco Ucel, presidente de la Fundación Arrecifes de Baja California. Comenzamos. Don Paco, muchas gracias por estar con nosotros en Zona Contexto. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Con mucho gusto y pues bueno, ya lo mencionaba en la introducción, hace 6 años ocurrió un hecho sin precedentes en las costas de Baja California, pero antes de llegar a ese momento quisiéramos conocer un poquito más acerca de todo lo que son los antecedentes, inclusive irnos hacia la Ciudad de México, porque usted es nacido allá, no tengo entendido, en la Ciudad de México. Sí, así siempre digo que yo nací en la ciudad más bella del mundo, la ciudad de los palacios. Y en algún momento las circunstancias o que cada migrante que llega a Tijuana, porque finalmente son migrantes del mismo país, cada uno trae sus historias, pero finalmente llega usted a Baja California, llega usted a Tijuana con toda y familia y establecerse aquí. Exacto. Pues mira, después creo que uno va caminando por la vida como se le presenta, uno puede hacer muchos planes y creo que poca gente tiene metas muy definidas. Yo creo que yo soy un común denominador que voy caminando por la vida y voy resolviendo lo que se me va presentando. Sí, obviamente haces planes, pero el contexto de los planes no siempre se da a cabo. Pero después de esto, de haber hundido el barco, obviamente viene la reflexión y por qué llegamos a esto, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta que hay muchas cosas en mi vida desde niño, desde bebé, que me atrajeron al mar, y el mar siempre ha sido mi pasión. Yo nací en la Ciudad de México, pero mi familia por parte de mi madre es de Guerrero, de Acapulco. Entonces, yo no me acuerdo realmente cuándo conocí por primera vez y tuve el privilegio de conocer el mar, por fotografías que veo desde bebé, ¿no? Y siempre tuve mucha interacción con el mar. Mi familia, no cercana, pero mi familia adicional de primos, primos de mi mamá, primos de mis tíos, en algún momento fueron pescadores en Acapulco, por allá de los años finales de los 40. Entonces, toda mi infancia y mi adolescencia, nuestro viaje de la Ciudad de México era ir a Acapulco, y no ir a Acapulco como turista, ir a disfrutar las playas, no, ir a ver la ciudad de Acapulco, y la conozco como la palma de mi mano, los callejones, todo eso, pero sobre todo el movimiento del mar. Y he practicado todos los deportes que tienen que ver con el agua y con el mar: natación, veleo, esquiar, snorkear, en fin. Entonces hubo una pasión prácticamente que ya venía en los genes niño del mar. Por el mar. Y bueno, aunque Tijuana, porque es curioso, aunque estamos muy cerca del mar, no se nos considera una ciudad marítima. Exacto. En el centro del país. Sin embargo, bueno, pues estamos a unos cuantos minutos, que cada vez son más minutos por el tráfico, pero al final de cuentas estamos muy cerca del mar, y pues bueno, ya era menos el tiempo que se tenía que hacer como de la Ciudad de México a Acapulco, que ahora en este caso Rosarito, Ensenada, las mismas playas de Tijuana, simplemente para observar el mar. Y tengo entendido que también ya de una manera más tardía, junto con todo lo que usted acaba de mencionar, que fueron todas las actividades relacionadas con el mar que a usted le gustaban, se encuentra con otra. Y eso ya fue estando aquí en Tijuana, que fue el buceo. Sí, curiosamente, cuando yo llego acá a Tijuana hace 39 años,
tenía 27 años cuando llegué aquí a Tijuana. Una de las cosas que más me sorprendió es que Tijuana estuviera de espaldas al mar, o sea, que el desarrollo realmente de esta población no fuera en el mar y que la gente no contribuyera, o sea, o no estuviera muy empática con el mar. Simplemente estaba ahí. Efectivamente, estando ya acá en Tijuana, pues yo seguí teniendo mi relación con el mar porque alguna vez pudimos comprar una lancha y nos íbamos a esquiar con mis hijos ahí a Mission Bay en San Diego, porque ahí hay muchas facilidades, hay mucha infraestructura marítima. Un día fuimos de vacaciones a Los Cabos, manejando desde aquí para recorrer toda la península. Nos gustaba mucho ir a todos los lugares bonitos que hay de mar, de playa en la península, y llegamos a Los Cabos, y una de las actividades que había que hacer era buceo, y dije, bueno, es lo único que no he intentado, y nos metimos a bucear. Esto fue en 1998. O sea, ¿qué edad tenía? Tenía 43 años de edad, y entonces me gustó tanto que cuando regresé acá a Tijuana empecé a buscar a ver quién buceaba aquí en Tijuana. Y no me encontré a nadie que buceara, ni una escuela de buceo, ni nada. Yo creo que no le busqué bien, y además todavía no había Google, y entonces era difícil. Entonces me fui a Estados Unidos y ahí aprendí a bucear, y me tomé varios cursos, y eso fue lo que originó. Cuando regreso, cuando empiezo yo a seguir ya con mi actividad de seguir buscando compañeros de buceo, porque mis compañeros de buceo eran americanos, pero los americanos son muy dados a emigrar de las ciudades, y de repente me quedé sin amigos para bucear. Y dije, bueno, tengo que buscar aquí en Tijuana a alguien que le guste el buceo, que lo convenza de que tiene que aprender a bucear y que tiene que meterse al mar. Y así lo hice, y entonces encontré un grupo de amigos. Y esos amigos, incluso trajimos a un instructor de Estados Unidos acá a Tijuana para que los enseñara. Los enseñara a bucear. Sin embargo, venía con él un amigo del instructor, que es de aquí de Tijuana, y platicando esta misma historia que te estoy platicando a ti, me dice, ¿cuántos buzos quieres que te presente? Y entonces nos juntamos, y de repente salieron de todos lados un montón de buzos, y hay muchísimos buzos aquí en Tijuana. Yo creo que hay más de 2,000 buzos. Y empezamos a organizarnos, y fundamos la Asociación de Buceo de Baja California, con el fin de que ¿En qué año fue eso? Esto fue en 2008, o sea, prácticamente 10 años después de que yo había empezado a bucear. Ya como asociación de buzo, pues empezamos a tener inquietudes de qué hacer. Pues lo primero, ir a bucear, evidentemente, ir a buscar lugares que no estuvieran marcados como zonas de buceo, y recorrimos toda la península viendo por dónde podíamos ir a bucear y todo. Y hay una cosa que yo creo que marcó precisamente el parteaguas de empezar a querer tener algo de más contacto con el mar, que fue cuando buceando en La Joya, aquí en La Joya, en California, hay un parque que se llama Kellogg's, y donde es el lugar preferido de los buzos. Hay un cañón a 500 metros de distancia de la playa, y ahí se juntan todos los buzos de San Diego. Por reglamento, por seguridad de la disciplina, no puedes bucear solo, siempre tienes que bucear con un compañero. Pero ese parque Kellogg's es como cuando vas a una cancha de básquet municipal, que llegas y pues te pones a jugar con quien esté ahí, una 21, o hacen ahí un equipo, ¿no? Entonces acá igual, tú puedes llegar solo ahí a ese parque Kellogg's, y te vas a encontrar con que hay buzos que les dices, hoy puedo bucear contigo, y se meten o vas en grupo con ellos, y entonces puedes bucear. En fin de semana se juntan 200 buzos en este parque. Y lo atractivo de ahí es que está un cañón que está como a más o menos 80 pies de profundidad, y en las paredes del cañón pues hay muchísima vida que contemplar. Estamos hablando de un cañón submarino. De un cañón submarino, por supuesto, de un cañón submarino. Entonces yo les decía aquí a los compañeros, cuando ya formamos la asociación de buceo, que por qué nosotros no íbamos a bucear aquí en playas de Tijuana. O en Rosarito, las olas son las mismas, la temperatura del mar es el mismo, o sea, las condiciones climáticas que en un momento dado son lo que mucha gente argumenta, que el mar de aquí de Baja California es diferente al mar de Guerrero, de Oaxaca, que porque aquí está muy frío, y que es el mismo mar. Obviamente sí cambia la temperatura, pero también por la temperatura hay diferente tipo de vida,
vida más grande, aquí hay lobos marinos, aquí hay ballenas, aquí hay tiburones, ¿no? ¿Y logró traerse gente de allá? ¿De dónde, perdón? ¿De San Diego? No, no, la situación fue que les dije yo, les decía yo a mis compañeros de la asociación, les decía, por qué no vamos a bucear aquí en playas de Tijuana y hacemos lo mismo? Ahí está el Parque México, ahí ponemos nuestras cosas, o ahí está la playa, y lo hacemos igual. Y entonces un gran aliado de esta aventura, que es el doctor José Rodríguez, Pepe Rodríguez, que fue durante muchos años jefe de rescate profundo de bomberos. Él aquí en Tijuana certificó más de 1000 buzos, él es instructor. Decía, Paco, yo conozco perfectamente estas playas y no hay nada, es pura arena, puro desierto. Y a lo mejor eso uno no lo comprende, pero después ya estudiando y ahora que estamos metidos en esto de los arrecifes, nos damos cuenta que aunque el mar es el 70% del mundo, la mayor parte es desierto del mar. Entonces no hay nada, y en el desierto, en la arena, no se produce vida. Donde se produce vida son en las zonas rocosas, en las zonas de estrato duro. Entonces dije, bueno, pues si está vacío ahí, si está arena, ¿por qué no empezamos a formar un arrecife? Vamos a buscar yonques, vamos a buscar rines, vamos a hacer alguna estructura y vamos y la depositamos y empezamos a construir nuestro atractivo. Y es así como viene este sueño, que es al que queríamos llegar. Así es. Porque hay muchas personas que sueñan con, no sé, con viajar, con realizar el viaje de sus sueños, con comprar una casa, con, no sé, diferentes sueños que tienen los seres humanos. Pero, en este caso, estamos hablando de que el sueño que tuvo Francisco Ucel fue de hundir un barco, ni más ni menos. O sea, ya no eran nada más los rines, ya no eran nada más los vehículos chatarra que se arrojaban al mar con el fin de que se convirtieran en arrecifes, sino ya era algo más grande, hundir un barco. Y insisto que a veces no te trazas metas en la vida, sino que vas tomando lo que te va proporcionando la vida, ¿no? Por ahí dice el dicho, si la vida te da limones, pues haz limonada. Entonces, aquí lo que empezó a suceder en mi interior fue que a mí me apasionó el buceo. O sea, estar abajo del agua y contemplar todos los peces y las plantas y toda esa sensación de que parece que estás volando, y que cuando ya llegas a un grado bueno de entrenamiento puedes quedarte flotando sin moverte ni para arriba ni para abajo en un lugar, como si estuvieras volando, flotando en el mar. Y no poderlo disfrutar más seguido, como ir a jugar básquetbol o como por ir a caminar o ir a esto, es lo que me hacía a mí decir, ¿por qué no hacemos algo igual que hay en otras partes del mundo? ¿Por qué no crear algo aquí en Tijuana, teniendo tantas cosas tan hermosas del mar aquí y tantos accidentes geográficos que hay? Nuestras Islas Coronado, simplemente. Yo creo que uno de los buceos más hermosos que yo he hecho en mi vida es bucear en las Islas Coronado, es sensacional. Entonces, eso es lo que hacía. Todavía no existía el sueño de hundir un barco, existía el sueño de crear, de cómo poder hacer que los buzos o la gente que se interesara en el buceo pudiera disfrutar nuestras costas. ¿Y cómo llega ese sueño? Llega el sueño porque precisamente Pepe Rodríguez me dice, es muy complicado meter cosas pequeñas al mar y llevarlas y estarlas armando. Ven, te voy a presentar al que hundió un barco allá en San Diego en el año 2000, el Yukon, al señor Richard Long, que él es el propietario de una empresa que hace trajes secos y que hace trajes secos para bucear para la Navy. Y me lo presentó, lo trajimos para acá, para Tijuana, fuimos ahí a cenar a un buen restaurante que está ahí por la zona del río, y entonces nos empezó a platicar de cómo le había hecho él, también cómo había sido su inquietud, y entonces empezó a abrirnos otros panoramas, como decir, el hacer un arrecife artificial no nada más es para que los buzos vayan a disfrutar o el ocio del buceo, sino también para generar vida, para poder ayudarle al mar a regenerar las áreas que están perdidas, el deterioro que vamos teniendo por la contaminación. Y claro. Entonces, ahí es donde creo que empiezan a hacer, ¿por qué nosotros no? ¿Y eso en qué año fue? Eso fue en el 2010. En el 2010. En el 2010. Y eventualmente
aparece un barco y me imagino que no fue cosa de un día para otro el poder tener contacto con el Uribe 121 que la Marina lo donó. Prácticamente ya lo estaba desechando. Exactamente, entonces, lo hubieran deshuesado. ¿Cómo se da ese contacto con, en este caso, usted y su grupo y este barco que iba a ser desechado? Bueno, en el 2010, cuando finalmente Richard Long nos hace una presentación de cómo todo lo que hizo él para poder, él y su grupo, por supuesto, porque esto no son cosas que uno mismo pueda hacer. A nosotros nos toca a lo mejor ser el impulsor y ser el que pone la terquedad, la tesonez de guiar un grupo, y el grupo que tiene afortunadamente a pesar de ser gente tan importante, la gran humildad de dejarse dirigir por alguien, ¿no? Creo que eso es lo más valioso de todo este contexto. Entonces, nos platica y dicen, ¿por qué ustedes no hacen eso? Y en ese momento nos dimos a la tarea de buscar barcos, y buscamos barcos en Ensenada y en San Diego y todo, pero después, y también nos pusimos a estudiar cuántos arrecifes había, dónde había arrecifes, cuándo habían hundido barcos, qué proyectos había en el mundo de hundir barcos, a conocer todo. Si nos íbamos a meter en una empresa de este tipo, pues a conocer todo esto. Y precisamente a finales del 2010 hundieron un barco en los Keys de la Florida, un barco de la Armada norteamericana, un barco muy grande que ahora estaba bajo la administración de la NASA y sirvió para comunicaciones en el proyecto Apolo. Le hicieron una ceremonia tan bonita. Había gente que había sido tripulación del barco cuando peleó en la Segunda Guerra Mundial y tripulación de la gente cuando estuvo en la NASA, ya unos señores mayores, pero que le hicieron honores, claro, y que el ejército vino y hubo helicópteros y dijimos, ¿y nosotros por qué no lo hacemos igual? Si ¿Y también cómo llega ese contacto? Y entonces dijimos, el primer barco que tenemos que unir tiene que ser de la Armada. Y entonces ahí nos dimos a la tarea de empezar a buscar los contactos. Y empezamos a buscar, pues obviamente, en las fuentes oficiales, desde a los alcaldes, desde a los diputados locales, a los diputados federales, a los gobernadores, para que nos hicieran el contacto. Y finalmente llegó una persona, que fue el diputado federal Óscar Arce Paniagua, de Rosarito, que le platicamos la historia y que también era buzo. Aquí hay un común denominador, que la mayor parte de las cosas que han funcionado han sido porque las personas que nos han ayudado tienen una idea de lo que es el mar y tienen una idea de lo que es ser buzos. Entonces, él, como diputado federal, pidió una cita con el almirante Sainés, que era el secretario de Marina en el tiempo del presidente Calderón, y narro el dato curioso que no se la daban, ni al diputado federal tampoco, pero después tuvo un periodo que fue presidente del Congreso, es el primer californiano que se hace presidente del Congreso, y entonces le dieron la cita. Me invitó, fui y le presentamos todo el proyecto al almirante y le gustó mucho la idea de la ceremonia. Eso fue lo que más le gustó al almirante, la idea de ceremonia, de honrar de alguna forma a una parte de la Marina como un navío que es pues parte de ellos, es donde viven, es donde mueren, ¿no? Le gustó mucho y dijo, cuenten con que el primer barco que tengamos nosotros en desuso, se los otorgamos. ¿Y cuánto tiempo pasó? Pasaron aproximadamente 2 años y medio, y a principios del 2013 nos manda una carta el oficial mayor de la Secretaría de Marina diciendo que tenía un barco que podía ser posibilidad porque había tenido un accidente, tuvo un incendio en el puente y era irreparable. Pero como había otros 5 barcos iguales al Uribe 121, querían tomar todas las partes como refacciones para esos barcos. Es un barco que se mandó construir por el gobierno mexicano muy joven, el barco, en 1981, y no era ya un cascajo, pues no era ya algo que estuviera obsoleto, sino estaba funcionando muy bien, tuvo un incendio. Y dijeron, vamos a quitarle las piezas, lo llevaron de Lázaro Cárdenas a Manzanillo, que fue donde finalmente le quitaron toda la maquinaria y todo ese rollo. Entonces después dijeron, ahí está el barco, vayan por él. Y entonces ahí empieza realmente, cuando nos dicen, ahí está el barco y vayan por él, es cuando realmente empieza el arduo trabajo.
porque no habíamos hecho antes nada, porque no sabíamos qué barco teníamos. Sí nos habíamos acercado al CICESE, por ejemplo, lo hicimos un aliado desde el principio, porque el CICESE pues, tenía que decirnos dónde pudiéramos hundir el barco, dónde era mejor, en qué costas, ¿no? Algo multidisciplinario. Escogimos Tijuana, escogimos Rosarito, escogimos Ensenada porque había infraestructura marina, pero finalmente el CICESE científicamente fue quien nos dijo, ¿y por qué científicamente lo digo? No porque hayan hecho grandes cálculos dónde ponerlo, sino dónde era más fácil que se produjera la vida y dónde iba a ser mejor beneficio, y eso fue en la Bahía del Descanso, ahí enfrente de los Arenales. Y entonces, a partir del momento en el que queda ya desmantelado el Uribe 121 y que llega a Baja California, ¿cuánto tiempo pasó? Le quitan los motores allá, pero no lo desmantelan, no lo acondicionan para hundirlo. Y entonces nuestra primera gran misión era traernos desde Manzanillo hasta Tijuana. Y ahí es donde empieza a entrar una colaboración tremenda, como el Consejo de Desarrollo Económico de Rosarito, el CDT, el CCE de Rosarito, los ayuntamientos, el gobierno del estado, y todos empiezan, los mismos buzos empiezan a aportar dinero, porque al final de cuentas todo esto es dinero, para la propia Marina, aquí la segunda región naval, al comando de el comandante Víctor Francisco Uribe Arévalo, es el que también nos da un apoyo tremendo. Él mismo habla con el gobernador, en fin, se lograron hacer cosas muy interesantes con los tres niveles de gobierno. Lo traemos, y también un buen amigo, Roberto Curiel, que en paz descanse, y su hijo nos dan alojamiento ahí en su muelle, que en Ensenada, ¿no? Ensenada, y ahí empezamos, nos tardamos casi 1 año, 9 meses en limpiar el barco. Que fue limpiarlo, quitarle todas las piezas y también asegurarse de que no trajera ningún tipo de contaminantes, y llega el esperado día. Sí recuerdo que cuando estaba en Ensenada tuvimos la oportunidad de recorrer el barco todavía estando a flote. A flote, sí. Y unas semanas después fue el traslado ya a las costas de Rosarito. Llega 21 de noviembre del 2015. Exactamente. Y fue un acontecimiento que se transmitió a nivel nacional, fue la presencia de autoridades de los 3 niveles y sobre todo de la población y de muchos turistas que se reunieron en las costas y que ahí estuvimos presentes precisamente en el conteo para pues colocar detonar detonantes, y que se hundiera el barco, y que colocarlo ahí. Se tardó, ¿cuántos minutos? 4 minutos y medio más o menos. 4 minutos y medio. Sí. Y por eso lo mencionaba yo hace un momento, que fue un hecho totalmente inusual y sin precedentes ver que se hundiera un barco frente a nuestros ojos y escuchar Exacto. las detonaciones. Inclusive se colocaron cámaras adentro del barco, en el interior del barco, para lograr pues tener una vista más general. Y pues bueno, prácticamente desde el momento en el que ocurrió el hundimiento, hubo buzos que lo estuvieron visitando. Sí, de hecho esto sucedió, que una vez que hundimos el barco, el almirante, pues ahora sí que dijo, vámonos de regreso a Ensenada, y le dije, mi estimado almirante, yo prefiero bajarme del barco porque ahí está todo el grupo de buzos de nosotros y queremos ir a bucear. Me bajé del barco de otro clase Uribe que estaba ahí, el monasterio, me subí con los compañeros de la Asociación de Buzos y de la Fundación y nos fuimos a bucear. Prácticamente a las 2 horas, 3 horas de que se hundió el barco hicimos el primer buceo. Muy interesante. Y finalmente, bueno, fue un objetivo logrado, que el barco llegara al fondo del mar, pero pues bueno, ahora era el momento de dejar la naturaleza que hiciera lo propio, y que fue crear vida en ese lugar. Al paso de 6 años, ¿en qué condiciones se encuentra el Uribe 121? Bueno, pues yo puedo decir que es una especie de oasis allá adentro. En el transcurso, y déjame nada más hacer este señalamiento, en el transcurso de que tuvimos el barco hasta que lo hundimos, nos aliamos a muchísima gente. Como lo dije hace rato, el CICESE fue uno de los mejores aliados, y yo estoy casi seguro que no hay un solo barco. 2 cosas hubo muy importantes. Primero, que tuvimos una asesoría muy grande de marketing. Ningún barco que se ha hundido en el mundo, y son muchísimos barcos, en México tenemos barcos hundidos de la Armada cerca de 10 u 11, y barcos que no son de la Armada cerca de 5 más, o sea, tenemos como 16 o 17 barcos hundidos para este mismo fin, para crear arrecifes artificiales, pero nunca le han dado difusión, nunca lo han hecho de una forma
A lo mejor voy a decirlo tan audaz como nosotros lo hicimos, de ponerlo porque salió en todas las revistas de buceo del mundo, vinieron cámaras de otros países, se transmitió a nivel nacional el hundimiento en tiempo real, que eso es muy difícil, tú lo sabes, tú estabas en esa organización, pero también juntamos a una serie de académicos del CICESE, de la universidad, que le empezaron a ver el sentido de científico, de cómo iba a producir vida. Y una de las cosas que previmos es que cuando hundiéramos el barco, a los pocos días, colocarle monitores para ir precisamente viendo cómo se desenvolvía, y durante 4 años el CICESE le estuvo dando seguimiento a cómo se desarrolló. Entonces tenemos una bitácora, que próximamente se va a publicar, una bitácora científica del desarrollo del arrecife Uribe 121. Creo que es el único que en el mundo que tiene esto. Entonces, ha ido evolucionando la naturaleza, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada más que poner ese sustrato sólido ahí en el fondo del mar. Y hoy nos damos cuenta que el barco es un vergel. Hay muchas fotografías que me gustaría enseñarte, las fotografías donde prácticamente hay vida, y hay miles de peces, ya hay cardúmenes que están dando vueltas constantemente al mar. Nos hemos encontrado ya, cuando hemos ido a bucear, nos hemos encontrado focas y lobos marinos. Si hay focas, está muy cerca de un arrecife natural que es el Morro, que es una piedra que se ve ahí en el descanso, como cerrito que se ve en el descanso. Y ahí hay una lobera, está muy cerca. Pero ¿a dónde van esos animales? Pues van a donde hay comida. Ellos se manejan por el instinto de la alimentación y cierran el ciclo. Cuando llegan animales de ese tamaño, como lobos marinos y como focas, pues pronto van a llegar los tiburones. Y el tiburón es la parte más alta de la cadena alimenticia. Entonces, cuando lleguen tiburones es porque el arrecife está sano, porque toda la evolución desde crear en microscopio de células microscópicas de que se van adhiriendo al barco, van generando la cadena alimenticia hasta llegar a especies mayores y llegan. Ya también nos tocó una sola vez, no creo que haya sido por el arrecife, pero evidentemente el hecho de que ya haya una masa de vida ahí hace que tengan menos temor, y se acercó una ballena y la pudimos captar ahí. Entonces, está haciendo su tarea, ¿no? Y nosotros pues seguimos adelante con esta tarea muy, muy emocionante. Y para que llegue ese ciclo ya en el que se puedan ver tiburones, que bueno, a veces los tenemos muy estigmatizados. Exacto. Pero forman parte también de la fauna marina y hay que tenerles respeto. Todavía falta para que se llegue ese momento. Sí, por supuesto. Primero tendría que haber una gran comunidad de especies grandes que fueran el alimento de los tiburones, ¿no? Lo hemos comparado nosotros el arrecife con otros arrecifes en La Paz y por ejemplo, con en La Paz que hay el B58 que está hundido allá, y nuestro arrecife el arrecife de aquí de Baja California tiene mucho más vida vegetal que el de allá. Y pues yo me preguntaba por qué, y obviamente pues le preguntamos a los que saben, a los científicos, y el problema, bueno, no el problema, sino más bien la fortuna, es que aquí en el Pacífico tenemos una corriente que viene desde Alaska con muchísimos nutrientes, entonces todos esos nutrientes hacen, y en La Paz es una bahía cerrada, entonces no hay mucho movimiento, no hay muchas corrientes, entonces por eso no hay tanto desarrollo. Todo eso hemos ido aprendiendo. Y bueno, hay muchos proyectos, desafortunadamente el tiempo nos come, pero claro, hay muchos proyectos. Está la intención de hacer un parque marino, un museo, etcétera. Pero aquí, y con esto me gustaría cerrar esta conversación, don Paco, y es, pues así simple y llanamente, ¿qué se siente el saber que ya se ha trascendido y que dentro de 50 años, cuando tal vez ya no estemos aquí, nadie de los que estuvimos presentes en aquel momento, eso queda ahí? Y saber que, pues digamos, usted encabezó este proyecto que va a seguir por generaciones cuando ya no estemos nosotros. Entonces, así de simple y llana la pregunta, ¿qué se siente? Bueno, pues, primeramente mucha emoción y obviamente mucho orgullo de haberlo hecho, pero lo que más me llena de satisfacción es que podemos dejarle un legado a las nuevas generaciones
de que las cosas se pueden hacer. Creo que eso es lo más importante, ¿no? El que se pueden hacer y se pueden hacer a pesar de los múltiples obstáculos que se puedan poner, hay que tener una voluntad, pero sobre todo ser empático con el ser humano también, con nuestros compañeros. Es bien difícil poner de acuerdo a la gente, ¿verdad? Pero si buscamos un bien común, creo que eso es la receta más práctica para hacer que las cosas se desarrollen. Entonces esa satisfacción personal es muy interesante. Nunca hablo de esto porque pues la verdad es que mi único mérito es que me encanta el mar. Ese es el único mérito que puedo tener, ¿no? Pero muy satisfecho, ¿no? No pienso en que si dentro de 20 años me van a recordar o no. Pienso en que cuántos niños pueden beneficiarse en conocer realmente lo que es el mar. Eso es en lo Pero que al final más de pienso. cuentas ahí está el resultado de un trabajo en equipo, pero que al final comenzó con un sueño que tuvo una persona. Sí. Y ahí está. Y pues bueno, a diferencia de los edificios se podrán venir abajo, algunos trascenderán en el paso de los siglos, otros no, pero esto todo parece indicar que se quedará ahí para la posteridad hasta un tiempo indefinido y seguirá formando parte de la naturaleza, del ecosistema marino de Baja California. ¿Y qué pasará dentro de 100, 200, 300 años? Bueno, tal vez sea un arrecife que se llegue a convertir incluso en un pequeño islote, ¿no? Habrá que seguirlo alimentando porque evidentemente el fierro del barco se va a terminar corrompiendo y aunque las estructuras que ya lo invadieron evitan también su corrupción, va a tardar por lo menos 80 años en desaparecerse completamente. Entonces esa es nuestra siguiente misión. Nuestra siguiente misión es seguir poniendo barcos o poner piezas de concreto y todo para poder crear, como yo lo digo a veces, como un sueño, crear el arrecife más grande de México, el arrecife artificial más grande de México, porque pues tenemos 40 hectáreas ahí que podemos disponer para poder hacerlo. Entonces podría ser muy atractivo que siguiéramos poniéndole esas casas para los peces, ¿no? Pues como en muchas otras metas, como muchos otros sueños que se hacen realidad, el haber hecho uno da pie para que creamos en que se pueden seguir haciendo más. Así es de que ya lo vimos, ya lo probamos, ya sabemos que se puede hacer, entonces no hay impedimento para que siga creciendo y para que otras personas, tal vez otras generaciones, contribuyan a esta obra, pero sobre todo, sea el sueño que sea, en este caso fundir un barco y hacer un arrecife artificial, sea lo que sea, los sueños se pueden llegar a realizar cuando nos dedicamos en cuerpo y alma. Déjame contarte esta anécdota rapidísima que creo que nos puede inspirar a todos, que está aquí en Baja California. El barco, cuando se hunde y todo lo que logramos hacer, los 3 niveles de gobierno y la sociedad civil para hacer este hundimiento bueno, ¿cuáles han sido unas respuestas fabulosas que hemos tenido? Uno, que la Marina después de este barco ha hundido 2 barcos, siguiendo algunos lineamientos de los que nosotros hemos establecido en Baja California. 2, tuvimos la fortuna de cenar un día con varios cónsules de México en Estados Unidos y venía con ellos de invitado el cónsul de Turquía en Estados Unidos y me invitaron de la Secretaría de Turismo a presentar rápidamente el proyecto y cuando terminamos el cónsul de Turquía dice, yo tenía muchas ganas de conocer quién habían sido los impulsores de este proyecto, porque cuando el gobernador un día nos platicó en una junta que tuvimos de cónsules, este proyecto a mí me gustó tanto que empecé a investigar y gracias al Uribe en Turquía llevamos 4 barcos hundidos para hacer arrecifes artificiales. Con eso te digo todo. Excelente. Pues un poco muchas gracias por compartirnos su historia y pues por este legado que nos deja, por no haberse rendido, por haber hecho este sueño realidad y por lo que va a implicar, que sabemos que será muy positivo no solamente para el ecosistema marino de Baja California, sino tal vez ni siquiera tengamos alcance de lo que puede llegar a lograrse con este sueño. Muchas gracias. Te agradezco al contrario, Pablo. Muchas gracias a ti y
Estupendo programa. Muchas gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Queremos recordarles la invitación a que si ustedes tienen alguna historia importante que contar, si ustedes conocen a alguien que tenga algo importante que decir, comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encantará tenerlos aquí como invitados en Zona Contexto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.